Yacún Flores presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Amar Más Podcast. En este episodio tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar acerca de la salud mental, ya que actualmente el ir a terapia y la salud mental es un acto de amor propio. Y esto es caso contrario a lo que era anteriormente. Y para hablar de esto tenemos a Heriberto Villicaña. Él es conferencista y nos habla acerca de la importancia que tiene la salud mental y la familia como red de apoyo. Bienvenido, Heriberto. Qué gusto tenerte aquí en Amar Más Podcast. Muchísimas gracias mucha información que de verdad hace, a pesar de que creo que sí existe muchísima desinformación, información en redes, o sea que ahorita todo hay en exceso, sí hacen falta, yo creo que un poco más de testimonios de personas con las que se sientan identificada la gente y puedan conectar, ¿no? Sí, a través de una sentir historia. Empatía, ¿no? Así Queremos es. que iniciemos, o sea, que nos cuentes un poquito acerca de tu vida. ¿Quién es Heriberto? ¿Cómo iniciaste en este proceso? ¿Qué te llevó a ser conferencista? Pero primero platícanos un poquito de tu vida. ¿Desde dónde? Desde cero. Tu mamá te tiene. Naces llorando, no. Pues un poquito de cuándo comienzas como a sentirte quizá una persona que sientes que algo no está bien, cuando está normal. Cuando empiezas a detectar esos foquitos rojos. Empiezas a detectar como esos problemas. ¿Cuándo empezaron a detectar mis papás, no? Porque yo no era muy consciente en ese tiempo y no me acuerdo, ¿no? Okay. El libro que publiqué yo, que se llama La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro, es cómo me tocó vivir a mí con un trastorno y cómo lo vivió la gente que me rodeaba. Yo me fui a Los Mochis a pedirle disculpas a la gente que lastimé física, mental, emocionalmente. Pasé por épocas muy complicadas, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas. Tengo varios intentos suicidas, violencia hacia mi familia. Y cuando voy a pedir los testimonios, que fue algo muy, muy padre, porque yo tenía muchas lagunas mentales, yo no me acordaba de mucho, ¿no? Entonces, cuando voy y pido los testimonios, le digo a la gente, a ver, ocupo que me manden su testimonio y me digan qué pensaban de mí, qué les hacía sin pelos en la lengua. Entre más honestos sean conmigo, más me van a ayudar, ¿no? Entonces, fueron testimonios muy, muy duros, ¿no? Desde gente que me decía que era una basura, desde gente que me deseaba la Pero estos problemas se dieron en la adolescencia o en la adultez. Los testimonios, cuando me lo mandan mis papás en el súper, empezaba a manotear y a patalear, ¿no? Entonces a mis papás se les hacía raro extraño. eso, porque por lo general cuando platico por todo lo que pasé, la gente cree que vengo de una familia disfuncional, ¿no? De padres con adicciones, de padres separados, ¿no? X o Y. Y en tu casa no era. En mi caso no fue así. Yo vengo de una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar. Estable. Sí, por eso se empezaron a dar cuenta que algo no estaba bien. O sea, mi comportamiento no era congruente con la educación y los valores y el amor que estaba recibiendo. Sí. Ahí deciden llevarme con una psicóloga, pero pues no quise cooperar, ¿no? Dicen que no me sacó ninguna palabra. Lo único que le dije es que estaba muy fea, ¿no? Fue lo único que le dije. Y pasan los años y en la adolescencia es cuando ese berrinche de un niño de 6 años ahora te lo hace un adolescente que empezó a agarrar cuerpo, pues se puso más complicado la situación. El asunto. Sí. Y el libro se llama La Red Rescate un Hijo Sin Futuro, que la red son todas las estrategias que hizo mi familia para ayudarme y toda la gente que se fue involucrando en esa red de apoyo. Entonces mis papás, como se asesoraban por muchas personas, le dijeron, si a Leri lo de Leri está saliendo de control, a lo mejor puede ser algo del cerebro, algo químico, porque no lo llevan con una psiquiatra.
y ahí fue cuando ya me llevan con una psiquiatra. Y después de varios estudios me diagnostican con trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. ¿Y qué estudios se necesitan hacer o cómo determinan? Por ejemplo, en este caso fue que, ya te llevamos al psicólogo, no encontramos señales del comportamiento que más bien nunca cooperé. O sea, nada más me llevaron una sola vez con el psicólogo y no cooperé. Ya en la adolescencia, a los 11, 12 años que empieza a hacer todo más fuerte, potenciado, ¿no? La violencia, pues antes era un golpe de un niño de 6 años, pues cuánto te podía ¿Y cuáles eran hacer? Tus comportamientos? Cuando te refieres a violencia, ¿qué hacías? O sea, ya pasan de pataleos a necesidad de golpear a alguien. Agresiones físicas a papá, agresiones físicas a mamá, agresiones físicas a hermanos. O sea, de la nada. Agresiones físicas a toda la gente de alrededor. O sea, estabas con tu familia y de la nada era como una actitud de agresión hacia ellos. Vivía molesto con la vida, vivía con muchos vacíos emocionales, no era feliz a pesar de que tenía todo a mi alrededor, pues técnicamente bien, una familia bien, unos hermanos buenos, amorosos, buenos estudiantes, nivel económico bueno, entonces no había motivos, ¿no? para sentirme como me sentía. ¿Qué sentía Heriberto que le hacía falta en ese momento? Nada me llenaba. ¿No te divertías? Me sentía la oveja negra de la familia. De la familia. Así es. ¿Y te detectan ese trastorno? ¿A qué edad? Ya, pues hacen muchos estudios, le ponen unos chuponcitos en la cabeza. Los nombres no me acuerdo de los estudios, ¿no? En una que te meten así como en un... Como una cabina, ¿no? Sí, como en un túnel. Aquí los doctores pueden decirnos el tunelcito. Los términos. Los términos, y a veces se me va el rollo, ¿no? Entonces, después de varios estudios ya hubo el diagnóstico, ¿no? Que fue trastorno límite, déficit de atención y una lesión. El trastorno del límite ya sabemos que es como un sub y baja de las emociones, pero como muy polarizadas, ¿no? Sí, de repente estoy eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad. Euforia, depresión, ansiedad, se confunde mucho con el bipolar. Ajá, es lo que pero no es bipolaridad. No es bipolaridad. No, la bipolaridad es por periodos más largos. ¿No? El bipolar puede estar de repente en periodo maníaco una semana, un mes, ¿no? Es más largo y en depresión tiempo. Igual, ¿no? Una semana, un mes, un año. En el límite está fluctuando en el mismo día, puedes tener varias. Para el bipolar se sabe que dándote litio te estabilizan. Para el límite no hay una pastillita así en específico. Te dan para los síntomas. ¿No? Si traes depresión, te dan para la depresión. Si traes ansiedad, te dan para la ansiedad, pero no hay una pastilla así en específico. ¿Y el otro que nos mencionabas, cuál es el TCA? El déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Ok. ¿Que van de la mano o no necesariamente tienen que ir? No necesariamente. Hay gente que tiene el trastorno y no tiene déficit de atención. Ok. ¿Y ese cómo se puede representar para la gente que, más o menos creo que tengo una noción de qué es o cómo se refiere, pero para la gente que pueda estar sintiendo estos síntomas, pero no sabe que, o sea, quizás se siente anormal, pero no saben identificar qué es, cómo es vivir con ese trastorno? Pues de repente te cuesta mucho trabajo concentrarse, por eso me costaba mucho trabajo la escuela, ¿no? O sea, yo quería estudiar y de repente leía y no comprendías. No comprendía nada, ¿no? Ahorita que dijiste no comprendía, me acordaba cómo sufría con la lectura de comprensión. A esas clases. Todos. O sea, yo con la escuela sufría. A mí la escuela no nací para la escuela. Me doy cuenta que tengo muchas otras habilidades, ¿no? Sí, pero claro. para la escuela no. Y la psiquiatra, cuando le dieron el diagnóstico, mis papás les dijeron que mi cerebro era como un cúmulo de cables, ¿no? Que de repente esos cables chocaban y venía el cortocircuito. Y ahí era cuando golpeaba, ahí era cuando pues, llegué a pegarle a mamá, a papá, a hermanos. O sea, fue un infierno Y antes, o sea, de entrar como en ese aspecto en que nos describas cómo fue ese momento para tu familia, cómo fue aceptar, porque me imagino que en ese tiempo pues no era muy conocido este trastorno o no era muy común, como a lo mejor ahorita ya es un poquito más hablado que hace algunos años. ¿Cómo fue para ellos el ir conociendo este trastorno, el aceptarlo y el aprender cómo a tratarte? Digo, pues si no se nace sabiendo ser padres. Exacto. Menos se nace sabiendo ser padres con un hijo con trastorno límite, ¿no? Entonces fue muy, muy difícil para ellos y me sorprende, ¿no? Cómo a tan temprana edad empezaron a pedir apoyo, ¿no? Porque estoy hablando de que tengo 42 años. ¿A los cuántos? A los 6 años me llevaron por primera vez con una psicóloga. Entonces te estoy hablando de que en aquellos tiempos y ahorita todavía seguimos en pañales en el tema de salud mental. Imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Entonces ellos tuvieron que modificar, cuando les dan el diagnóstico tuvieron que modificar porque cuando le dieron el diagnóstico les dijeron a mis papás, el Eri
está fuera de control, les sugiero que lo internen en un psiquiátrico. Como mis papás, les dije, se empezaron a asesorar por mucha gente, dijeron, si a Lady lo internan en un psiquiátrico, lo más seguro es que va a salir con rencor, y si así no lo pueden controlar, pues imagínate cuando salga con rencor, ¿no? Entonces decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor. Y empezaron a modificar su manera de educarme, de relacionarse conmigo, cómo hacer que el mensaje me llegara, ¿no? Porque si mi papá me decía algo, automáticamente el rechazo a la autoridad, ¿no? Entonces tenían que ver cómo los mensajes me iban a Sí, como la manera en la que te decían las cosas. Así es. Y para tus hermanos, ¿cómo fue este proceso? ¿Es complicado a lo mejor de que ver que hacen, a lo mejor tienen un poquito más de atención hacia ti? ¿Lo comprendieron? Lo comprendieron al paso del tiempo, ¿no? Al principio, pues sí, no entendían, aún y cuando mis papás sí hablaban mucho con ellos. O sea, a mí me sorprende la comunicación que hubo con mis papás, con mis hermanos, que al paso del tiempo entendieron que lo mío era un problema y que se estaba trabajando para que las cosas fluyeran de mejor manera. Cambiaran, ¿no? Sí. Pero sí fue mucha comunicación con mis hermanos y de mis hermanos, pues mucho sufrimiento. Sí. ¿Y cuáles crees que hayan sido como esos momentos críticos en los que tú viviste y que fueron como también detonantes o preocupantes para tu familia? ¿Qué comportamientos? O sea, como también para tener un poco de noción de lo que se vive en muchas personas, pero la mayoría no sabe o no quiere identificarlos, ¿no? Pues, por ejemplo, por el trastorno somos muy susceptibles a caer en cualquier tipo de adicción. Por eso caí en las ¿Drogas? En las drogas, ¿no? Por estos vacíos emocionales, al momento de que consumimos, nos anestesiamos. Claro. ¿Y qué Sí, pasa, adormecemos. ¿no? Si venía una crisis y hacía daño, al día siguiente me levantaba con la cruda moral, y aparte con esos vacíos emocionales que ya tenía, pues era ir haciendo crecer la bola de nieve. De nieve, ¿no? Entonces ya sabía cuál era la fórmula. Okay. ¿Sabes qué? Pues anestesiarnos otra vez, ¿no? Primero fue el alcohol, luego la marihuana y luego la coca. ¿Y cómo también surgió? Porque sufriste de anorexia y de bulimia. ¿Cómo? O sea, ¿fue en el mismo proceso en el que a lo mejor ¿Ambos estabas trastornos? Sí. ¿En las drogas? No, eso ya fue después, cuando ya decidí darle un giro a mi vida. En ese momento nada más era el alcoholismo, las drogas, por las relaciones interpersonales, un caos, que esa es una característica del trastorno, ¿no? Relaciones interpersonales inestables y caóticas. Claro, dentro de tu familia y con tus parejas, ¿no? Sí, más con mi familia. Okay. Que con las parejas. Sí, con mis parejas también era un celoso posesivo a más no poder, ¿no? Y una persona súper mandilona. Digo, la otra vez me dijeron, ¿no crees que haya sido a lo mejor también la codependencia? Y yo digo que de cierta manera también sí era codependencia, porque otra de las características del trastorno es, ¿cómo se llama? Esfuerzos frenéticos por evitar ser abandonado, ya sea real o imaginariamente. Entonces, a lo mejor también por eso era. Como crear tú también escenarios imaginarios en los que no quieres que se... Pero fíjate que a mí me ayudaba mucho también, por eso también a veces digo, ay, es que yo sentía que el andar de novio me alejaba de las malas amistades, de andar en la calle. Sí, porque ocupabas tu tiempo. De andar consumiendo. Te distraía de una eso. manera, ¿no? De hacer eso. ¿Cómo eran tus actitudes teniendo este trastorno y además estando, o sea, consumiendo drogas? ¿Qué comportamientos tenías con tu familia? ¿Cómo actuabas teniendo esta combinación? Pues era sumamente explosivo, ¿no? Súper violento. Pero eso era independientemente de las adicciones. O sea, por el trastorno te provocaba. Era algo de lo más normal. De hecho, el consumo de cierta manera como que me tranquilizaba, y a lo mejor llegaba más rápido al momento de que ya detonaban. Okay. O sea, tardaba más cuando andaba alcoholizado, pero cuando no andaba era un infierno todo. Sí, claro. En algunas entrevistas que hemos escuchado y demás, cuentas que sí hubo un episodio muy fuerte de agresión hacia tu familia, en específico hacia tu papá. ¿Qué fue lo que en ese momento te detonó? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue ese sentimiento, esa ira que te llevó hasta tener ese acto de violencia? Y si nos puedes platicar un poquito también. Digo, que desde que empezó el podcast yo le comentaba a Heriberto que siempre todo este testimonio del cual nos vienes y nos brindas y que la verdad es de mucho... Es muy valioso, es muy porque muchas enriquecedor. veces exactamente las personas
no saben que lo que están viviendo no es normal y no encuentran una salida. Y piensan que son ellos cuando no, hay mucha hay algo más desinformación, allá. Exactamente. Cuando, bueno, a través de un testimonio en el que tú nos puedas compartir, pues la gente puede darse cuenta de que sí hay una salida y después de haber pasado lo que pasaste, pues mira, ahora un hombre... Digo, pero al final de cuentas es parte de mi pasado, ya lo que hice, ya lo hice, eso no lo puedo modificar. Claro. Lo que sí pude modificar es cómo... Quiero vivir tu presente, quiero quieres vivir tu presente, Así es, claro. ¿no? Entonces yo puedo hablar de lo que sea sin ningún problema. Afortunadamente a toda la gente que lastimé en aquellos tiempos, ahorita está a mi lado orgullosa de lo que estoy haciendo. Entonces por eso te digo que pregúntame ¿No hay problema? lo que quieras. Y a lo que me preguntabas de mi papá, creo que es la vez que le pegó el infarto, esa vez. Uh-huh. Ah, bueno. En esa ocasión, ¿por qué estábamos discutiendo? La verdad, no me acuerdo, ¿no? Pero me acuerdo que sí le empiezo yo me encendía muy rápido. O sea, mi papá no era una persona agresiva, no era una persona violenta, una persona que le gustaba dialogar, platicar, sí. Cero conflictiva, ¿no? Entonces, no recuerdo por qué me habían enojado, que eso es muy, 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 muy común, ¿no? Cuando entras en crisis, yo muchas veces no me acordaba de las cosas. En una ocasión terminé en las escaleras de la casa tirando golpes, dicen en los testimonios, por 40 minutos, pateando, escupiendo a mi papá, a un tío, a un amigo, hasta que después de 40 minutos de estar luchando contra los tres, terminé dormido en el piso. Pero la ocasión esta que dices, también me exploté, empezó con gritos, con empujones, mi papá se agarra el pecho y cae al piso. Cuando cae al piso le pego el grito a mi mamá y le grito, mamá, atiende a tu marido, está muriendo, ¿no? Okay. Y me voy a tomar. De haber tenido, ¿qué te gusta ahí? A lo mejor en las entrevistas cambio la fecha, porque como no la tengo de memoria y no me acuerdo bien, ha de haber sido 14, 15 años, ¿no? Ah, adolescente. Sí, ya adolescente. Entonces me voy a tomar y cuando regreso a la casa me doy cuenta que no estaban mis papás. Y le pregunto a la muchacha que trabajaba ahí en la casa, Gisela, que trabajó por muchos años ahí, y su testimonio también me lo envió, que ahorita les cuento de ese testimonio. Me dice, se llevaron a tu papá al hospital. Me voy rumbo al hospital y cuando estoy pasando fuera del hospital me encuentro una tía fumando y le digo a mi tía, oye, ¿cómo está mi papá? Y me dice, está bien, pero bájate para que lo saludes. No me quiero bajar. Me convence que me baje, llego a urgencias. Y en cuanto abro la puerta de urgencias, me acuerdo que estaba en la primer camilla, pues con oxígeno, con suero. Y cuando cruzo miradas con él, ¿qué crees que lo que hizo? ¿Qué? No, tú ya sabías la visto. ¿Y yo qué? No sé. Me abre los brazos. Oh. Cuando me abre los brazos, pues me quiebro. Me acerco a él, me abrazo y me dice, te quiero mucho. En los testimonios que me mandan mis papás, mi mamá me dice, a veces tenemos ganas de matarte, a veces tenemos ganas de ahorcarte, metafóricamente, ¿no? Sí, claro. Pero la instrucción que se nos dio fue, por más enojados que estén con Heriberto, todas las noches lleguen a su cuarto, denle un beso y díganle te quiero mucho. Entonces, como me manda eso en el testimonio, pues quiero pensar que la vez que mandé a mi papá al hospital, pues la verdad, no, a lo mejor ni me querían ver. Pero ellos sabían que esos pequeños actos de amor iban a estar haciendo un efecto, sembrando huella. Algo, ¿no? Ajá. Algo. ¿Y cuándo es cuando comienzas a tener conciencia de esto? ¿Empiezas a tratarlo ya con ganas y conscientemente? ¿A qué edad comienza todo este proceso? Es que fíjate, a pesar de todo lo que le estoy hablando, sí. La gente que me conoce allá dice que soy una persona muy noble. ¿No? La bronca era cuando estaba en crisis, ¿no? Y cuando traía estos vacíos sí, porque tú no recuerdas cómo te comportabas en ese momento. Pero estando bien o estando... Desgraciadamente los que más sufrían era mi entorno sí, primario, claro. ¿no? Mi familia. ¿Por qué? Porque pues convives todo el tiempo con ellos. Entonces cuando iba a visitar a algunos tíos o algo así, casi no había conflictos, ¿no? Entonces, claro. Esa gente, cuando no había casi conflictos, sabía lo que pasaba, ¿no? Pero decían, es que a pesar de cómo eres una persona noble, eres una persona de buen corazón, era una persona que me gustaba ayudar, ¿no? Okay. Y sí, fueron épocas muy, muy complicadas para todos. Pero ya ves que les dije que se me va el avión. ¿Qué me preguntaron? No, antes de platicar de cómo fue ese proceso en el que tú superaste ese trastorno, las adicciones, estábamos informándonos y vimos en otros episodios que tuviste en particular un episodio en tu vida en el que intentaste atentar contra tu vida.
Fueron varias veces, Ok. ¿no? En una ocasión también fue una discusión con mi papá. Un día antes de la discusión se me había roto un vaso, limpiaron el cuarto y todo, pero había quedado un vidrio ahí en el cuarto. Ok. Empezamos a discutir y volteo, veo el vidrio y lo agarro y me doy en el brazo, ¿no? Entonces no fue algo que tuviera planeado. En ese momento de crisis, como me topé con el, Sí, fue un impulso con el cristal. Con lo que te hubieras encontrado, hubiera pasado. Me corté, que a lo mejor si no hubiera estado el cristal, a lo mejor no me hubiera cortado. Pero fue esa y fueron varias veces por pastillas, ¿no? Con pastillas. Ujú. Que me ¿Y qué edad encontraban- también fue durante tu adolescencia o también ya tu adultez? No, yo te estoy hablando que todo esto fue de los 12, 11 años, lo fuerte, ¿no? A los 17, 18 años, ¿no? Sí, totalmente en la adolescencia. Es que se mezcló. Si ya veníamos hablando desde que de los 6 años venía Ok. un comportamiento de explosividad injustificado. Sí, claro, imagínate en la adolescencia. Ahora Aún más. agrégale la adolescencia. Que traes la hormona, todo lo que da. No fue una muy buena combinación. Ah, ok. Y ya, ahora sí retomando. ok. Sí, Yo, ¿qué? Ahora No, sí también- retoma. Sí, también. En este- ¿Ya ves? No, Estamos te digo igual. que las dos de las tres somos lo mismo. Ya platicabas que llegaste a atentar varias veces contra tu vida, pero también llegaste a atentar en contra de la vida, no sé, de a lo mejor algún familiar que tenía cercano, algún ser querido, o solamente fue contra tu vida que llegaste a atentar. Hay otro evento que ese no lo... O sea, ya no sé si lo construí en mi mente Ok. después de los testimonios, Testimonios, ujú. si fue así o no, o Ok. no fue así, pero en los testimonios me lo mandan, ¿no? Que yo estaba viendo una película para adultos, llega mi papá a tocar en mi cuarto para que le bajara el volumen porque se escuchaba por toda la casa, estaba escuchando mis hermanos, estaba escuchando mi mamá y me enojo, agarro una pistola y encañono a mi papá, ¿no? Ese evento yo no... ¿Lo digo, recuerdas? ahorita lo traigo en la mente, pero ya no sé si fue reconstruido a raíz de que leí los testimonios. Porque el cerebro, de cierta manera, muchas veces también te quiere proteger, Sí. ¿no? Y muchas veces bloquea ciertos recuerdos para evitarte Ese sufrimiento. Sobrepasar tu estrés, ¿no? Pero ese testimonio me lo manda tanto mi hermano Daniel como Gisela. Afortunadamente hubo una chispa de cordura y no pasó a mayores, ¿no? Pero también a Gisela la llegué a amenazar. En esa sí fue jugando, ¿no? No le iba a hacer absolutamente nada más, como era muy, muy abusivo con todo Tu entorno. mi entorno. Pero lo que sí hice en una ocasión fue con postes con rifle de postas. En lugar de ponerle las postas, le puse la homeopatía, las bolitas de azúcar, ¿no? Y en los testimonios me lo mandan también, ¿no? De que les empecé a disparar con la homeopatía, pero decía que dolía igual que como si fuera postas y que se les enterraba y se les sacaban y les corría el chorrito de sangre. ¿Gisela es tu hermana? Gisela fue una ya, muchacha que sí. trabajó por Ay. muchos años ahí en la casa, que fíjate, fue bien chistoso cuando lo de el testimonio de Gisela. Y de hecho, por Gisela fue que se me ocurrió el libro. No, un día me dice, ya después de que había hecho un cambio yo en mi vida, que fui a vacaciones allá a donde soy yo, a Los Mochis, me dice, oye, Eri, yo podría hacer un libro de todas las cosas que tú hiciste. que me hacías. Y así quedó, ¿no? Entonces yo estando aquí en Guadalajara, en la universidad, me empieza a ir mal en la universidad, en la única materia que no copiaba allá en Mochis, ¿no? Y a ver si con esto de las copias que ahorita está de moda ahí con la ¿cómo se llama? ¿Con la juez o qué es? A ver si no me quieren tomar mi título, ¿no? La juez, la de AMLO que Ya, lo de la tesis. de la tesis, sí, Ah. que la plagiaron, ¿no? Yo sí copié. Lo Y ni acepto, modo. ¿verdad? Se hizo lo que Sí. se pudo, no te crean. ¿No? Tenía que buscar la manera La salida, claro. de cómo sacar las cosas, ¿no? Entonces me empieza a ir mal en una materia que era cálculo, que en Mochis era la única, te digo, que me iba bien y que sí era mía. Y pues no entendíamos por qué, ¿no? Porque si ya lo había visto y lo vuelvo a ver, pues la lógica es que te vaya mejor Sí, claro. que antes. Y la reprobaba. Y me dice, pues ve con una psicóloga a ver qué es lo que está pasando. Me voy con una psicóloga y pues a lo mejor era mi cerebro que me quería sabotear, ¿no? El cambio. Pero lo que iba es que yo le dije a la psicóloga que yo era muy amante de platicar mi vida, ¿no? De todo lo que había pasado. Y yo le decía, es que pues, a mí me sirve el momento que yo te platico quién fui y que hubo un cambio,
me obliga a demostrarte que realmente un cambio, tengo que seguir trabajando en mí, ¿no? Y me acuerdo que la psicóloga me dijo, Eri, no platiques tu vida. Pasaste por cosas muy, muy difíciles y a lo mejor se te pueden cerrar las puertas a la hora de pedir un trabajo, en alguna relación o cosas, o cosas así, ¿no? Y cuando me dijo eso, me acordé que Gisela me había dicho, yo podría hacer un libro de tu vida. Y dije, voy a hacer un libro de mi vida. Y cuando les pido los testimonios a Gisela, me entrega como unas 5 o 6 hojas tamaño carta, escrita por los dos lados, y me sorprendió que empezó con la fecha exacta del día en que entró a trabajar a la casa. ¿A qué edad tú tenías cuando yo entré a trabajar? Ella tenía 15 años cuando entró a trabajar ahí. Yo de haber tenido 6, porque decías que... no sé cuántos años habré. Pero eras un niño, me imagino. Tenía como 8, 10 años cuando mucho, ¿no? Porque Gisela es mayor que... Pues ella le tocó ver todo este proceso, ¿no? Sí. Entonces le digo, oye, Gisela, ¿cómo te pudiste acordar exactamente la fecha en la que entraste a trabajar a la casa? Y me dice, es que lo que te di fue mi diario. Como yo no podía llegar, ella trabajaba de lunes a sábado en la mediodía, ¿no? Ella dormía ahí en la casa. Como yo no podía irme el sábado a mi casa y contarles lo que pasaba en la casa de los Villicaña, porque si se los contaban no me iban no me iban a dejar regresar a trabajar, pues yo me desahogaba escribiendo. Y como desde que entré me encariñé mucho con tus hermanos y tus papás hablaron conmigo de que ibas a cambiar, me quedé también como para protegerlos de ti. Entonces lo que me dio fue su wow. Y antes de llegar a lo del libro, ¿cómo es entonces? Desde ahí empieza como a sembrarte eso de querer a lo mejor a través de un libro comenzar a plantearte diferentes retos, a tomar terapia, o cuál es el proceso que tomaste para... Sí, ahora sí que tomar cartas en el asunto. Lo del libro fue muchísimo después. O sea, ya cuando decidí hacer el libro, ya había habido un cambio en mí, ¿no? Ya habías vivido ese proceso. Sí, y es un proceso que sigue, porque creo que diario se puede hacer una mejor versión de uno mismo. Y en el momento que crea que ya la hice y baje la guardia, pues ¿para qué? ¿No? Sí, claro. Es como dicen Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es un día a la vez, aquí es un día a la vez también. ¿Y qué es lo que haces todos los días para poder mantenerte lo más centrado que se pueda, aún así con todos los trastornos que no se pueden revertir, no se quitan, se controla nada más? Aprendes a vivir con ellos. De cierta manera la madurez te va ayudando también un poquito, ¿no? Pero aprendí a conocerme, a ver cuáles son los detonantes, sacarle la vuelta, a estarme evaluando y hacerme responsable de mi trastorno, ¿no? Porque el trastorno es mío y lo que haga con el trastorno es responsabilidad mía. Pues sería muy fácil para mí decir, estoy enfermo, aguántenme. Sí, y ante situaciones, no imagino, o sea, por ejemplo, a lo mejor a veces ante ciertas situaciones, pues cada persona pues responde de distinta manera, ¿no? Pero tú a lo mejor llevas un proceso en el que, me mantengo estable haciendo ciertas rutinas, controlando, demás, pero cuando te toca vivir, no sé, a lo mejor discutir con tu pareja o la discusión en un trabajo o ante cualquier estrés, ¿sientes que se llega a detonar? ¿Tratas de manejarlo, de controlarlo? ¿O cómo es tu comportamiento ante eso? Yo ya lo veo como algo normal de cualquier persona. O sea, ya no llego a los grados de antes, ¿no? Y porque estoy evaluándome. Aparte, he aprendido a sacarle la vuelta antes de que las cosas no se puedan controlar, ¿no? Pero te estoy hablando de que tengo ya un montón de años trabajando en mi persona. Yo no estoy medicado. Por lo general la gente que tiene el trastorno está medicada. ¿Y por qué decides tú no estar medicado? Todo esto fue a raíz de que me enojé con mi psiquiatra, ¿no? Un día estaba en Mochis todavía, en segundo de prepa. Ahí sí, eso sí me acuerdo bien. Me encontraba alcoholizado, me encontraba drogado y traía un problema amoroso. Entonces, si el trastorno es un trastorno que afecta las emociones, pues ya te podrás imaginar cómo me afectaba un problema con tu pareja amoroso. Sí. Y si le agregamos que una de las características del trastorno es miedo al abandono, ya sea real o imaginario, pues todavía peor, ¿no? Entonces, yo ya cansado de hacerle daño a la gente que nomás me brindaba amor, dije, si me voy así,
a la casa o atento contra mi vida o arremeto contra mis seres queridos. Sí. Y yo ya estaba cansado de hacer daño, ¿no? Entonces me voy a buscar a mi psiquiatra, la busco a su casa, toco la puerta, me manda a decir que no me puede recibir ahí, que la buscar en la noche en el consultorio, y me dio mucho coraje. Dije, por primera vez en la vida que pido ayuda por voluntad propia y no me la brindan, pues ahí le ponen un pitido, pero dije, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Sí. De ahora en adelante yo solo. Y empezó un proceso que fue sumamente difícil. Llego con mi papá y le digo, ¿sabes por qué, papá? Me largo de mochis. Mi papá, para que vean el papá que tengo, mi papá empezó a pagar carreras de 2 hijos antes de casarse. Mi carrera la pagó en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y siempre nos dijo que nosotros íbamos a estudiar donde quisiéramos. Si no queríamos estudiar en el TEC, pues que no estudiáramos, y vendía el papel ese que acreditaba que estaba pagando una carrera y me pagaba donde fuera. Entonces, yo decido hacer el examen del TEC de Monterrey y el de la UP. Trueno el del TEC de Monterrey, paso el de la UP y todo el mundo me dice, la UP no es para ti, no te van a aguantar, no tienes hábitos de estudio, que el déficit de atención. Pero en el momento que yo me fui con la psiquiatra, dije, yo tengo que darle un giro a mi vida. Okay. Y me fui a esa universidad, ¿no? Porque era la más compleja y la que más en contra de mi personalidad iba. Pero en ese último año fue un año espantoso, ¿no? Empecé a hacer ejercicio. Por el ejercicio me obsesioné con la bajada de peso porque había subido mucho por todos los malos hábitos alimenticios que tenía. Y al entrar al gimnasio, todo el mundo me decía, ¿no? Que, oye, ya te pasaste de lanza con el peso. Pero no te das cuenta, como vas subiendo y te ves todos los días, no te das cuenta. Entro al gimnasio y me doy cuenta, ya espejos por todos lados y viendo gente atlética, dije, canijo, ¿qué me pasó? Y por el trastorno son muy excesivos. Me obsesioné con la bajada de peso. Ahí fue cuando caigo en anorexia y bulimia. Entonces, imagínate, anorexia, malos hábitos alimenticios, ¿no? Agrégale el dejar las adicciones de tajo yo solo, pues andaba que no podía dormir, ¿no? Fue un año, el último año de la prepa allá en Mochis fue el peor año de mi vida. Un año que no dormía, me conformaba con llegar a mi cuarto, cerrar los ojos y pestañear porque no me podía aventar horas durmiendo, ¿no? Hombre, qué esperanzas. Entonces, ¿y no pediste ayuda en ningún momento? No. Solamente esa vez en la que te sentiste decepcionado, por decirlo así. No pedí ayuda, fue un año en el cual yo lo digo como el año más espantoso de mi vida, porque sentía presencias en mi cuarto, ya de que no dormía, ¿no? Veía siluetas. Si salía a la calle, sentía que alguien me iba a hacer paranoia total. Daño. Si acaso salía con mi novia y después ya me regresaba a la casa, pero fiestas no salía absolutamente a ningún lado. Te quedabas solamente en tu cuarto. Entonces fue el peor año de mi vida, pero fue el año en el que aprendí a amarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad y a hacerme responsable de mi trastorno. O sea, totalmente tu herramienta fue la fuerza de voluntad. Sí, pero qué necesidad. Sí, claro, con tantas herramientas que pudieron. O sea, teniendo una familia. Sí. Que podía contar con todo. Pero también creo que eso fue parte de tu crecimiento, ¿no? Que siempre te trataron con amor para que tú pudieras salir adelante. Sí, pero por ejemplo, yo siempre lo digo ahorita, viviendo en retrospectiva, ¿no? Fue un riesgo. O sea, con estos problemas emocionales y de repente suspender medicamentos, suspender toda ayuda psicológica, toda ayuda psiquiátrica, y a veces ni a mis papás pedirle ayuda teniendo toda esta red de apoyo. Fue un riesgo, pude haber quedado en el camino. Afortunadamente, pues el volado lo gané, ¿no? Y yo digo que a lo mejor si no hubiera sido de esa manera, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Que es a lo que te dedicas actualmente. Sí, pero sí fue un riesgo. Yo le digo a la gente, a ver, ¿qué necesidad tenemos de complicarnos la vida? Sí. ¿No? Tomemos atajos. Hagamos lo que tengamos que hacer para hacer nuestra vida más llevadera, ¿no? Si tenemos que ir con el psicólogo, ir con el psicólogo, y tenemos que ir con el psiquiatra, ir con el psiquiatra. ¿Y hoy estás abierto a todo eso, a asistir a terapia? ¿O no? ¿O qué es lo que haces para mantenerte como en ese zen o lo más tranquilo posible? ¿Es a través de ti mismo o qué es las herramientas que utilizas tú? Mira, el hacerme responsable, ¿no? Okay. De que cualquier cosa que haga, soy yo.
El trastorno es mío y eso me ayuda mucho. El ejercicio, el mantener la mente ocupada, okay. A la gente que apoyo, ellos me apoyan un montón también a mí, ¿no? De manera inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy apoyando a una persona que pasó por situaciones similares a la mía y estoy apoyándolo, estoy guiándolo, de repente digo, ay, yo estoy cogiendo esa patita, tengo que ponerme las pilas en ese... Ok, lo haces más consciente, en ese ¿no? punto, sí. Y a mí me ayuda mucho de terapia, para mí es mi mejor terapia. Luego, te digo, me distrajeron, ya no sé qué iba a decir. Pero ya me acordé. En una ocasión, me acuerdo que tenía un restaurant bar, ¿no? Y mentira, era restaurante, todavía no lo hacía bar. Y todo se me juntó, me faltó gente, me llegó todos los clientes de una, y el estrés es un detonante. Entonces, terminé sumamente estresado, le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Tú vete a meserear, al cocinero lo saqué, vete a apoyar tú, yo me voy a aventar aquí en la cocina porque yo tenía más rapidez, ¿no? El caso es que llegó el momento que el estrés me ganó y terminé aventando todo ahí en la cocina. El caso es que les dije, ¿sabes qué? Pásame una cerveza. Me tomé 2 cervecitas, me relajé y dije, ¿sabes qué? Que esperen. Lo que tenga que tardarme me voy a tardar, ¿no? Ya pasó el día, terminó todo bien. Al día siguiente me levanto y dije, la gente no tiene por qué estar aguantando estos desplantes. Voy a buscar una psiquiatra y voy a ir a que me mediquen porque había varios eventos externos aparte del negocio que me tenían estresado, ¿no? Entonces me fui con la psiquiatra, tomé medicamentos 3 meses, pasaron los eventos que me tenían estresado y dije, ¿sabes qué? Ahora sí, vámonos sin medicamento otra vez, que ya sé cómo vivir sin los medicamentos. Ok. Y las personas que en este momento puedan estarse sintiendo identificadas, o a lo mejor los padres que no saben cómo ayudar a un hijo con problemas que a lo mejor es un trastorno, a lo mejor no es un trastorno, a lo mejor son las drogas, a lo mejor son ciertos comportamientos. ¿Qué consejos les podrías brindar tú? Porque pues ahora que eres conferencista tienes todas estas aptitudes para poder brindarles a las personas las herramientas, porque tú fuiste un caso de ellos y eres un gran testimonio para poder brindarles ese ejemplo a las personas y esas herramientas a las personas que necesitan y quieren apoyar pero no saben cómo, ¿no? Pero bueno, antes de que nos puedas ayudar a identificar esto y a poder saber cómo ayudar a personas que realmente, bueno, yo creo que todos necesitamos ayuda, pero sí hay algunas personas con más sensibilidad, con diferentes problemas que muchas veces no lo sabemos. Pero antes de todo eso, quiero que me acompañen a ver estos hermosos arreglos florales de Yakun. Unas flores no son solo un detalle, son una grandiosa manera de demostrar tu cariño, pero no pueden demostrarse con cualquiera, así que hazlo con Yakun Flores. Además de sus preciosos arreglos florales, cuentan con envíos a toda la zona metropolitana. Y lo mejor, no necesitas salir de tu hogar para que sean tuyas. Puedes hacerlo bajando su app Yakun Flores, en su página en línea www.yakunflores.com o a través de sus redes sociales. Así de fácil. Sucursales en Guadalajara y Puerto Vallarta. No te quedes sin las tuyas. Yakun Flores. Y si ustedes también quieren conseguir estos hermosos arreglos florales, ya saben dónde los pueden conseguir. Tienen envíos a domicilio. Además tienen 2 sucursales, una aquí en Guadalajara y otra en Puerto Vallarta. Aquí van a aparecer las redes sociales y la página web para que ustedes también hagan sus pedidos, porque tienen un sinfín de variedad de arreglos y diseños personalizados para que ustedes también los puedan conseguir. Ya saben que los mejores arreglos son de Yakun Flores. Yakun, así es. No se dejen piratear por otros, ¿eh? Son los originales y los más bonitos. Así es, si no les han dado flores de Yakun o no se han regalado ustedes, ¿qué están esperando? Chicas. Fácil, chicas. Así es, saben que tienen también su aplicación Yakun Flores, donde pueden ingresar en este mismo momento, descargar la app o meterse a la página www.yakunflores.com y desde ahí pueden ver el montón de arreglos florales y desde ahí dar un clic y te lo llevan hasta tu casa. No hay necesidad de salir. Y nos quita esa ansiedad de andar en el tráfico. De estar preocupados por no puedo pasar por el no quiero bromear con eso porque con la salud mental de verdad que sí no se juega, pero bueno, justo estábamos hablando sobre eso y queríamos retomar en qué consejo le darías a las personas
que están pasando por esto o a las personas que tratan de ayudar a las personas que están atravesando esta situación? Mira, las que están pasando por situaciones difíciles, pedir ayuda, ¿no? Hay gente que me dice, oye, yo no tengo la red de apoyo que tú tuviste, yo no tengo a esos padres que tú tuviste. Ok, estoy de acuerdo, no tienes a esos padres que yo tuve, crea tu red, ¿no? O sea, hay ahorita mucha información, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, busca tú qué es lo que te puede ayudar a salir de ese estado emocional, y al final de cuentas, tarde que temprano todo pasa. Uh-huh. ¿No? Otro es, tenemos que aprender que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, ¿no? Claro. Y desgraciadamente, cuando alguien está en depresión, a lo mejor no lo bajan de flojo, ¿no? Claro. Que no, hay algo más, no es que no quiera. A mí me cuesta y mucho trabajo a veces hacer las cosas. Por ejemplo, la otra vez me pasó que mi mujer me dice, oye, y te encargo lo que dejaste ahí tirado, bueno, no tirado, ahí en un buró dejé ropa amontonada, ¿no? Y me dice, te lo encargo, porfa. Y le dije, ¿sabes qué? Nomás hazme un favor, sí lo voy a hacer, nomás déjame hacerlo mañana. Porque hacer eso ahorita me está costando mucho trabajo. Y la gente dice, ay, güey, ¿qué tanto te cuesta agarrar las cosas y llevarlas a la ropa sucia, ¿no? Pero no, en esos momentos cuesta mucho trabajo. Cuando estás en momentos de tenerte paciencia, ¿no? Sí, aceptarla. Por ejemplo, me llega la depresión, yo la acepto. Porque a veces nos sentimos mal porque estamos deprimidos. No, llega la depresión y nos sentimos mal. Entonces es como estarle echando o sea, pasar por ese proceso, no querértelo brincar, ¿no? Que me estoy sintiendo triste. Me llegó la tristeza, vívelo. Me llegó la depresión, la acepto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para salir del estado en el que estoy? Yo hay veces que me doy chance, digo, ¿sabes qué? Ok, no tengo ganas de salir, ando deprimido, quiero estar solo, me voy a aventar todo el fin de semana, me voy a dar la oportunidad. Pero llegando el lunes, me levanto o me levanto. A la gente que pasamos por estas situaciones no nos gusta y no les gusta que les digan échenle ganas. Claro. ¿No? Pero sí, ánimo. Pero yo siempre digo que no nos queda de otra más que echarle ganas. Uh-huh. ¿Y qué es echarle ganas? Hacer lo que tengamos que hacer para salir de estado emocional en el que estamos. Y nos vamos a tener que obligar. Al principio va a ser difícil levantarte de la cama. Y al siguiente día a lo mejor va a ser difícil, pero un poquito menos. Y poquito a poquito vas a ir saliendo. Pero ¿qué pasa? Nos deprimimos y nos encerramos. Y nuestra mente está todo el día. Sí. Entonces hacemos totalmente lo contrario. En lugar de buscar distraernos, buscar a los amigos, ponernos a hacer ejercicio, pues nos encerramos en el cuarto y pues va creciendo esta bola. Esos serán como algunos de los hábitos que tienen que tener las personas que están pasando como por algún proceso similar, ¿no? Y tratar de salirte de tu zona o de ese sentimiento que tienes de tu cuarto. Es como de pararte y decir, ok, hoy me siento triste, pero voy a hacer ejercicio para tratar de motivarte. Compensar tú solo, un poco. ¿No? Y pedir la mano, ¿no? Y no sentir pena también, ¿no? Sí, no, como dije, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Yo siempre les digo a los papás que llegan a pedirme apoyo, ¿no? Que están desesperados por la situación que está viviendo con su hijo, y les digo, a ver, si tu hijo te dicen ahorita tiene cáncer, ¿cómo lo tratarías? No, pues con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo, ¿no? Claro. ¿Le tendrías paciencia? Claro. Pues sí le tendría paciencia. Pues imagínate que tiene cáncer. Está enfermo de la mente. Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Wow. Sí, eso es como que siento que es algo muy lógico para que las personas puedan centrarse en lo que es este trastorno. Pero sí darnos una idea de lo que es, cómo una persona vive con este tipo de trastorno. Ahora, Heriberto, tienes este libro que es La Red, Rescate de un Hijo Sin Futuro. ¿Qué es lo que las personas que les puedes dar una probadita de lo que hay dentro de este libro que se espera para que también, si les interesa, puedan ir a comprarlo? Pues es mi vida contada desde mi punto de vista de cómo yo lo viví y cómo lo vivió la gente que me rodeó. Porque hay testimonios de exparejas, de gente que le hice bullying, de mis papás, de mis hermanos, de Gisela, de tíos, de toda la gente que estuvo involucrada alrededor mío en esa época. Me mandaron su testimonio. Tuve la oportunidad de buscarlos, pedirles perdón y que me ayudaran con este proyecto. Okay. Que con el libro busco
concientizar sobre la importancia que tiene la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia la red de apoyo. Como red de apoyo, ¿no? Okay. Y generar empatía desde la gente que no ha vivido un trastorno o algún problema de salud fuerte, porque nadie está exento, ¿no? A vivirlo, todos ¿no? estamos en Pero a lo mejor habrá gente que no lo ha vivido fuerte o que afortunadamente no ha tenido ningún problema de salud mental. Somos buenos para juzgar, para etiquetar, ¿no? Y quiero generar empatía, ¿no? Hacia las personas que tienen un problema de salud mental y viceversa, ¿no? Las personas que tienen un trastorno de salud mental, que pasan por situaciones difíciles, que se den cuenta cómo afecta a todo su entorno. Porque estoy seguro que la salud mental de mi familia, por muchos años, estuvo mal. Claro. Y porque yo era el detonante de esa salud mental. Sí, así es. Y tengo una duda, me surge rápido una duda. ¿Las personas que tienen un trastorno, se nace con un trastorno o con el tiempo se puede ir desarrollando? Porque a lo mejor puede decir una persona, no, pues yo de chico nunca tuve ningún comportamiento, pero ahora sí lo tengo, pero como no nací con eso, entonces no lo es. Puede detonar. Por ejemplo, en el trastorno límite, por lo general, debe haber un detonante, ¿no? Y con muchos de los clientes que he trabajado, mucho ha sido víctima de un abuso sexual, ¿no? Se ocupa un evento traumático para que detone el trastorno. El trastorno. Ok. Bueno, pues creo que hemos aprendido bastante sobre tu testimonio y a través, creo que siempre es bueno experimentar también en cabeza ajena y, como tú dices, crear esa empatía con las personas, tanto las personas que sufren de trastorno o tienen algún problema, como la familia, ¿no? Pero tenemos la creencia de que nadie experimenta en cabeza ajena. Tenemos la creencia. Es una creencia, y ¿por qué no aprovechar lo que vivieron los demás? Para que eliminar esa creencia y evitarte todo ese proceso. Sí, claro. Así es. Y cuéntanos un poquito acerca de ti, porque tú das conferencias acerca de la importancia de la salud mental y la red de apoyo, la importancia de la red de apoyo en la familia. Platícanos un poquito acerca de tus conferencias, en redes sociales también, cómo te pueden encontrar. Pues todo lo que hago, realmente, si me hubieran dicho cuando estaba adolescente, oye, vas a ser conferencista, vas a apoyar a padres de familia, personas que pasaron por situaciones difíciles, vas a tener un podcast, dirían, no, imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque por mi ansiedad, para que vean el grado de ansiedad que tenía, a mí me daba miedo viajar. Todos mis hermanos se fueron a estudiar a Estados Unidos inglés y yo no, por mis miedos. Yo no me iba a dormir a casa de primos por mis miedos, ¿no? O sea, ¿qué te puede pasar? Nada. Pero en mi mente me jugaba chueco y me generaba muchos miedos. Por ejemplo, cuando viajaba en camión, que antes que veníamos aquí a Guadalajara de Los Mochis, era por el plan Barrancas, hacías 12 horas. Entonces hacía escala el camión en Mazatlán. Yo no me bajaba porque sentía que me iba a dejar el camión. Sí, que yo te iba me a tenía dejar. que sentar en el lugar donde nadie quiere, por lo general las personas, que es al lado del baño. Yo me sentaba hasta atrás al lado del baño porque me daba miedo pasar entre toda la gente. En la universidad no exponía. Y ahorita, ahorita eres conferencista y hablas ante cientos de personas. ¿Cómo controlas actualmente esa ansiedad? Sí, porque muchos pensaríamos que ya no la tienes, ¿no? Ajá. Si ya estás exponiéndote de esa manera. Digo, una es ya, porque por ejemplo en la universidad cuando tenía exposición, una semana antes, enfermo del estómago con diarrea y no dormía, ¿no? Para que veas el pavor que me ocasionaba, ¿no? Y ahorita digo, a ver, ¿qué me puede pasar? ¿No? Aparte, lo que me impulsa, lo que motiva es lo que puedo lograr con el mensaje que voy a dar, ¿no? Y esa es mi motivación. No estoy pensando en que tengo una conferencia, no estoy pensando ya en que... Digo, ¿para qué me genero la ansiedad una semana antes? Claro. ¿No? Si... O sea, un mensaje sería, pensar tú en el mensaje que vas a proyectar a las personas y en cómo las vas a ayudar. Esa será como tu forma de pensar, o para las personas que tengan algún tipo de ansiedad, será como un consejo para darles. No, o sea, lo que yo hago es no estar pensando en que... En que te están viendo. En que en una semana tengo que exponer. Entonces, ya esa semana, al momento que controlo mi mente, ya no me agarra tanta ansiedad. Claro. Llego a la conferencia y ahí sí traigo... La ansiedad. Ansiedad, pero trato de no alimentarla. Okay. ¿No? Entonces, ¿cómo no la alimentas? ¿qué hago? ¿Cómo no la alimento? Volteo para atrás a ver cuántas veces no lo he hecho.
Okay. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No va a pasar nada. No, o sea, es mi mente queriéndome hacer una mala jugada, sabotear, ¿no? Sí, entonces, claro. Vámonos para arriba. De hecho, la otra vez sí me dio un ataque de pánico dando una conferencia en la estación Juárez del Tren Ligero, junto con Ale Castañeda, ¿no? La invité a que diéramos una conferencia ahí, y me acuerdo que antes de subir estaba sudando frío, no podía respirar, y dije, no, aquí mando yo. Me subí al escenario, terminé la conferencia, le pregunto a mi mujer, oye, ¿cómo vieron la conferencia? No, te salió muy bien y la diste diferente. Le digo, es que traía un ataque de pánico en plena conferencia. Entonces me costaba más trabajo estar hilando las ideas. Las ideas. Por eso me salió diferente, ¿no? Ok. Pero como es hablar sobre mi vida, pues no... Sí, claro. No es tan complicado. Sabes qué tienes que decir, pues. Wow. Y Heriberto, para las personas que les interesa mucho leer tu libro, encontrarte en redes sociales, mencionas que tienes un podcast, bríndanos toda esa información para que puedan ir a seguirte y saber un poquito más de ti y de este tipo de trastornos y de situaciones que nos ponen en un estado de vulnerabilidad completa. Y es triste, ¿no? Porque, por ejemplo, en las estadísticas del 2018-2019, no me acuerdo exactamente, como se dan cuenta, no soy muy bueno para datos en específico, ¿no? Pero según la Organización Mundial de la Salud, se suicida una persona cada 40 segundos en el mundo, ¿no? Eso estamos hablando antes de una pandemia. Exacto. ¿Cómo estaremos ahorita después de esta pandemia, ¿no? Y aquí en Guadalajara ustedes pueden ver, cada rato es más común gente en los puentes. Sí. Y que a más temprana edad se estén suicidando. Sí. Ahorita se están suicidando niños. Claro. ¿No? Sí, ¿qué está pasando para que un niño piense en querer quitarse la vida? Así es, de ahí la importancia de la salud mental. Tratar de normalizarlo. Y cómo como papás influimos en la salud mental de nuestros hijos. Así es. Hubo un caso aquí en Guadalajara de que unos papás estaban discutiendo y el niño les dice, dejen de discutir o me voy a aventar por el balcón. Los papás siguieron discutiendo y el niño se avienta por el balcón, como de 10 años. Fue muy sonada esa noticia. Ay, Dios. Aquí no estoy culpando a los papás. Sí, los papás no imaginaron que iba a pasar eso. Lo que voy es cómo podemos estar afectando la salud mental de nuestros hijos, ¿no? A mí me tocó ser el agresor en la escuela, el que hizo bullying. Y yo digo, si queremos erradicar el bullying, tenemos que prestarle atención tanto al agredido como al agresor, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión en la escuela de mi niño iban los papás adelante de mí platicando de un niño que estaba haciendo bullying, que ya estaban cansados y que empezaron a decir que deberían de correrlo de la escuela. Y me acerco a ellos y les digo, oigan, ¿les puedo hacer un comentario? Y me dice, sí, ¿qué pasó? Ese niño del que están hablando era yo cuando estaba niño. Le digo, yo fui una persona que hizo bullying, pero en lugar de estarme corriendo, me brindaron apoyo. Y gracias a eso pude hacer un cambio en mi vida. ¿Qué va a hacer de ese niño si de repente lo corren de aquí y después de otra escuela lo ven como el malo, como el que está infectando todo el ambiente? Lo van a correr de la otra escuela. ¿Y al ratito qué va a hacer? Un delincuente. Así es. Y eso que dices es sumamente importante porque solemos juzgar al niño que hace bullying y al agredido, pobrecito, y las hacen menos a la persona que hace bullying en lugar de ponerle atención. No, a ver, ¿qué hay detrás de ese bullying? ¿Por qué el niño es como... Porque tiene esa sensación de querer agredir a todo, ¿no? Entonces, prestarle atención tanto al agresor como a la víctima, así es. Pues Heriberto... me volví a desviar, ¿no? No importa. Entonces, es que es un mensaje muy importante. El libro lo pueden encontrar exclusivamente conmigo, lo hice de manera independiente y después del libro hice jornadas de salud mental, que ya estoy próximo a volver a hacer otra jornada. Ya lo llevé al teatro también con el mismo objetivo. Y andamos viendo llevarlo al cine. Okay. Inicié con el podcast también, donde tengo invitados que han pasado por problemas de salud mental y lo han superado, o especialistas para que aborden ciertos temas. Para que también lo chequen, está sumamente interesante. Aquí van a aparecer sus redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que está haciendo en este momento Heriberto. Heriberto Villicaña Life Coach en todas las redes sociales y en YouTube ahí está el podcast. Súper bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y abrir tu corazón y contar esta historia que a veces son cosas muy sensibles que pasaste en tu vida, porque como ya la superaste, ya la afrontaste. Ya me perdoné, ya pedí perdón, tuve la fortuna de que me perdonaron. Entonces,
no debo... Ahora eres una inspiración para nada. Muchas personas. Y la gente me dice, y si no te hubieran perdonado, ya sería problema de ellos. Exacto, no es tuyo. O sea, yo ya les hice el pase, ya les pasé el balón, ellos sabían si remataban a gol o no. Sí, yo hice lo que estaba de mi parte. Si ellos no lo hacían y querían que se les revolvieran las tripas cada vez que escucharan a Heriberto Villicaña, pues ya sería problema de ellos. Exacto. Pero no, soy muy afortunado de que toda esa gente me perdonó y me ayudó en este Que al final de cuentas proyecto. es parte de la vida, ¿no? El perdonar a nosotros mismos, a perdonar a las otras personas, es parte de nuestro día a día y a eso venimos al mundo. Yo soy la cara, ¿no? Del libro, pero detrás de este libro hay muchas personas y una red de apoyo que empezaron mis señores padres, a los cuales mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y esa red que empezaron para ayudar a ese hijo que supuestamente no tenía futuro ahorita y ahora, está ayudando muchísimo. Así es. Un orgullo para ti mismo y para tus papás, y para Así todos los que es. te apoyaron en ese momento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue otro episodio de Amar Más. Y recuerden que todos los martes en punto de las 6:30 hay nuevo episodio. Déjenos aquí en los comentarios qué especialistas les gustaría que tuviéramos en el programa, qué temas quisieran que tocáramos. Platíquenos qué les pareció este episodio. Así es. Preguntas. Si conocen a alguien, Preguntas porque también. también pueden ir a nuestros Instagram personales que van a estar apareciendo aquí y nosotros con mucho gusto nos vamos a estar contactando con O a lo ustedes. mejor ya que lean el libro les van a salir preguntas y las preguntas Exacto. del público. Así es, pues estaremos ahí Otro para episodio, segunda resolver parte. todas sus dudas. Y ya Pueden desde ahí. ingresar a los Instagrams personales para que puedan tener respuestas si tienen alguna duda del libro o de cualquier otra situación. Estaremos ahí para ustedes. Agradeciendo a Amparo Taylor, este despacho de interiorismo con más prestigio en Guadalajara. Recuerden, tenemos 2 sucursales. Estamos aquí presentes en Avenida México, pero también tenemos una en Real Acueducto. Aquí va a estar apareciendo la dirección. Pueden meterse a sus páginas para que chequen estos hermosos diseños que solo en Amparo pueden conseguir. Y también agradecer a nuestra casa productora Render Click por hacer posible este podcast tan bonito. Y vernos también y escucharnos también. Muchas gracias, Heriberto. Al contrario, Un placer, Nos vemos la Heriberto, próxima. muchas gracias. Y esto fue Amar Amar Más Más Podcast. Bye. Ya con Flores presentó